Buenos días. Bienvenidos a la conferencia de prensa que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México para dar a conocer las celebraciones que se llevarán a cabo con motivo de los 500 años de resistencia indígena México-Tenochtitlan. Nos acompaña en esta mañana el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, doctor José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. La licenciada Vanessa Borges López, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. La secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, doctora Laura Ita Andewi Ruiz. El secretario de Obras y Servicios de esta ciudad, maestro Jesús Antonio Esteva Medina. El historiador Pablo Moctezuma Barragán. La historiadora Ángeles González Gamio. El director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Juan Gerardo López Hernández. Nos acompaña vía remota y saludamos con mucho gusto a la secretaria de la Comisión Medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, senadora Jesusa Rodríguez Ramírez. Preside esta conferencia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Saludamos con mucho gusto a todos los presentes y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. Primeramente, cedemos el uso de la palabra a la secretaria de Cultura de esta ciudad, licenciada Vanessa Borges López. Con su permiso, jefa de Gobierno, buenos días a todas y todos quienes nos acompañan de manera virtual, presencial y a los medios de comunicación. El día de hoy nos encontramos en el Archivo Histórico, Casa de la Memoria de la Ciudad de México, lugar ideal para responder a la iniciativa de la jefa de Gobierno para ejercer colectivamente nuestros derechos a la memoria y a la identidad cultural, por lo que hoy presentaremos nuestro programa cultural y conmemorativo. Quienes habitamos y transitamos por la ciudad de todas y todos los mexicanos, nos encontramos inmersos en un entorno lleno de sitios de memoria, donde el arte y la historia se mantienen vigentes y se nos presentan de múltiples formas, en la traza misma de la ciudad, en sus monumentos, edificios, en las lenguas originarias y en los múltiples acentos que pueden escucharse y que dan cuenta de la fuerza y la profundidad de las raíces civilizatorias que han resistido entre nosotros ante lo que fue el embate implacable de la violencia y el despojo. De ahí la importancia que todas y todos participemos en las conmemoraciones, porque son una ocasión irrepetible en la que por medio de actividades artísticas y en general culturales se pone sobre la mesa de debate las contradicciones sociales y culturales que vivimos a diario para aportar soluciones desde el ámbito de la cultura, es decir, de nuestra segunda naturaleza, de la forma en que entendemos el mundo. Recordar y analizar los sucesos de la guerra que hace 500 años ocurrieron nos coloca frente al análisis de nuestra cultura, de nuestras identidades y de las posibilidades que tenemos para transformar los grandes males que han marcado negativamente a nuestra sociedad: la violencia, la desigualdad, la corrupción, el machismo visible e invisible, el autoritarismo, la subordinación de los intereses monárquicos y gobiernos extranjeros, en resumen, la opresión. Así, este quinto centenario se presenta ante nosotros como una oportunidad para destacar la fuerza, la resistencia y el dinamismo de nuestras raíces civilizatorias originarias que han sabido resistir por 500 años el embate del pensamiento único con la inteligencia y la fuerza de Cuitláhuac, con la determinación irreductible de un Cuauhtémoc, con la dignidad inquebrantable de una Tecuixpo y de otras tantas mujeres y hombres que han conformado la historia profunda de nuestra ciudad y de nuestra patria. A ellas y a ellos los conmemoramos como los iniciadores de una resistencia cultural que existe entre nosotros, aunque no siempre la percibamos, que está aquí y que con la música, la danza, la poesía, las artes visuales, la gastronomía, la medicina tradicional, los textiles y tantas otras manifestaciones, incluidas también la discusión sobre nuestra historia, forman parte hoy de la fortaleza de nuestra ciudad. Esta resistencia cultural
hoy se ejecuta desde los más diversos ámbitos, en el marco de una compleja pandemia que se hace presente en nuestra ciudad, pero también un llamado a la reactivación por medio de la cultura, presente en las acciones de las y los artistas, los colectivos, las artesanas y los artesanos, las y los promotores culturales. Esta, la voz de la cultura, colorido canto del cenzontle, evocador elegancia monumental, nos repite a cada paso que damos por nuestra amada urbe el eco de la conciencia civilizatoria que recogiera Domingo Chimalpaín en el memorial breve de la fundación de la ciudad de Culhuacán, sentencia que ha quedado escrita en la Constitución Política de la Ciudad de México. Mientras exista el mundo, no acabará la gloria y la fama de México Tenochtitlan. Gracias. Ahora la intervención del historiador Pablo Moctezuma Barragán. Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, honorable presidio, este año es un año de conmemoraciones muy importantes. Son 7 siglos de historia de Tenochtitlan y 500 años de la caída heroica de Tenochtitlan, además de los 200 años de la consumación de la independencia. Con motivo de las conmemoraciones y para reforzar la memoria histórica, la jefa de gobierno ha tenido a bien disponer un programa en espacios públicos dentro de este mosaico de identidades que es nuestra ciudad, colocar mosaicos en los que se reactive nuestra memoria histórica que está en el inconsciente colectivo de todos y todas y muchas veces no en el consciente. Transitamos por esta ciudad, por Tlalpan, Coyoacán, Mixcoac, Iztapalapa, Iztacalco, y no sabemos ni lo que quieren decir. Es decir, pareciéramos extranjeros en nuestra propia tierra. De modo que para desarrollar el arraigo, el apego, la pertenencia a nuestra ciudad es muy, muy importante dar a conocer los glifos originales, la toponimia, en cada lugar aquí en la ciudad y particularmente en Tenochtitlan. Tenochtitlan viene de la palabra tetl, que quiere decir piedra, nochi es tuna, titlan son abundanciales, en el pedregal donde abundan las tunas. Los glifos de cada lugar tienen que ver con su historia, con su orografía, con las características del espacio. Tenochtitlan era una isla muy, muy pequeña, donde había nopales, era un pedregal lleno de serpientes, insignificante. Cuando los mexicas escogieron esta isla y se la pidieron a Colnáhuac, que era el tlatoani de Azcapotzalco, pues con todo gusto los dejaron vivir aquí porque era un lugar inhóspito. Sin embargo, con la gran cultura, con el desarrollo de las chinampas que copiaron de Xochimilco y a su vez Xochimilco de Mixquic, se fue extendiendo la ciudad de Tenochtitlan. Sin embargo, aunque niños, niñas, jóvenes oyen hablar 1000 veces de Tenochtitlan, no saben su significado. Por eso dentro del programa vamos a colocar placas de mosaico de Talavera, que por cierto, la Talavera está desapareciendo y también es muy importante rescatar nuestra artesanía. Entonces, en el área que va al poniente, al eje 1 poniente, Anillo de Circunvalación, Izazaga, Perú, que era el perímetro de Tenochtitlan, estamos colocando el glifo original de nuestro Tenochtitlan tan querido y que en este año es recordado y valorado como nunca. Tlazocamati, muchas gracias.
Ahora cedemos el uso de la voz al maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios. Buenos días a todas y a todos. A continuación informo las intervenciones que se están llevando a cabo como parte de estas conmemoraciones. Adelante. No sé si las tienen, si no, comienzo informando sobre la rehabilitación y la construcción de la Avenida México Tenochtitlan. Aquí la intervención es toda México-Tacuba y la parte que se denominaba Puente de Alvarado, que cambia a México-Tenochtitlan. Todo el tramo está trabajándose, pero el primer tramo estará terminado para el 13 de agosto. Este es de Avenida de Rosales hasta Avenida de los Insurgentes. La intervención completa son 3.2 kilómetros, son 36,000 metros cuadrados de banquetas, 25 cruces seguros más 7 cruceros a nivel, es decir, hay cruceros entre 70 y 100 metros de distancia a lo largo de toda esta intervención. Y también se está ganando con área verde, se está colocando ducto maestro y pues toda la obra inducida que lleva asociada a este tipo de trabajos. Adelante. Este es el tramo al que me refería, de Avenida Rosal hasta Insurgentes, que estará concluido para el día 13 de agosto. Aquí también, a lo largo de los 3.2 kilómetros en Popotla, estamos interviniendo la Plaza de la Noche Victoriosa y de la Completa Gloria. Adelante. Aquí parte de lo que ya está concluido. Los cruceros seguros. Y otra de las intervenciones es en el pueblo de la Magdalena Mixhuca, una intervención de más de 600 metros que une el eje 2 Oriente con el 3 Oriente, transformándolo en un sendero seguro, camina libre, camina segura, con intervenciones en pisos, en la plaza donde está el templo, y también la parte del templo tenemos una pequeña intervención. Aquí siempre en nuestra visión de integrar reforzando el alumbrado, pero además con la parte de la vegetación, de la naturaleza. En cuanto al alumbrado decorativo, aquí se ve una parte de los 4 conjuntos luminosos que ya estamos trabajando y que estarán listos también el 13 de agosto. En ellos están trabajando más de 100 trabajadores, 111 trabajadores, adelante, de la Dirección General de Servicios Urbanos, que en estos momentos ya los están procesando. Todo esto es parte de los reciclados de otros años, entonces optimizamos los recursos de la ciudad y pues será una sorpresa los diseños que tendrán para las fiestas patrias y vamos a adelantar inclusive la instalación, por eso ya estamos trabajando. Adelante. Otra de las intervenciones es el museo en el Parque Ecológico Xochimilco. Se rehabilitó y parte también de este museo es una chinampa que construimos en la parte exterior, a la cual también será un complemento del museo, además de la propia intervención del Parque Ecológico Xochimilco, que en segunda etapa ya está concluida. Adelante. Bueno, pues estas son las intervenciones. Por ahí también en Calzada de Tlalpan estarán viendo una serie de murales que tienen que ver también con nuestra historia y la intervención completa de una vialidad que es parte de la traza prehispánica. Gracias. Ahora la participación del doctor José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, secretario de Gobierno de esta ciudad. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Doctora Claudia Sheinbaum, compañeras y compañeros del Presidium. Decir que vamos a conmemorar 500 años nos obliga como ciudad a abrir a la memoria todo aquello que nos pueda revitalizar, que nos permita reflexionar y que nos ubique en la justa dimensión de qué fue lo que pasó. Nosotros buscamos fundamentalmente la reivindicación de ese glorioso pasado histórico que
incomprendido por los occidentales que llegaron a apropiarse de la tierra y que fueron dominados por el espíritu de resistencia de los pueblos originarios. México Tenochtitlan, 500 años de resistencia indígena, es un programa en el que diversas instituciones del gobierno de la ciudad, de gobiernos de alcaldía, así como el gobierno de México, nos hemos preparado y coordinado a efecto de que este gran efeméride sea valorada en todas las aristas del quehacer humano. Vamos a comenzar con una serie de debates profundos acerca de qué fue lo que ocurrió. Del 15 de julio al 5 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, tendremos debates, el primero de ellos, Malitzin y las mujeres indígenas. Terminando, le pediré yo a la senadora Jesús Rodríguez que ella pudiese hacer una introducción a este apasionante tema sobre la reivindicación de una mujer que amerita ser entendida en la justa dimensión de lo que le ocurrió como ser humano, como persona, ante una serie de barbajanes y una serie de opresores. Segundo es la guerra por México Tenochtitlan y sus participantes. No se trata solamente de 300 ni de 72 caballeros, etc. Hay que dimensionar la participación y presencia de otros pueblos que se sentían ofendidos por parte de los aztecas. ¿Quiénes vencieron? ¿Quiénes fueron los vencidos? Ese es un gran interrogante que tenemos que hacernos a 500 años de esta guerra. Pensar la guerra de 1521 es más allá de la conquista. Y por último, los pueblos originarios de la náhuatl, el valor de la palabra y sus derechos en la Constitución de México. Segundo, el 26 de julio, los grupos mexicaneros suelen conmemorar el paso del sol por el cenit. Es lo que se llama la Fundación Solar de Tenochtitlan y se llevará a cabo con la participación de estos grupos que de forma tradicional vienen ocupando el espacio del Zócalo para rendir pleitesía al numen tutelar del pueblo mexica. Será con todas las medidas de prevención que amerita este tipo de eventos. Vamos a tener la inauguración de estos mosaicos que son hitos, que son improntas que nos recuerdan aquello que ocurrió, aquello que se encontraba en ese lugar o cerca de ese lugar, a los que hizo referencia el historiador Pablo Moctezuma, tanto el 20 de julio como el 3 de agosto. El 27 de julio vamos a reivindicar la Noche Victoriosa, es decir, la jefa de gobierno ha solicitado a la Comisión de Nomenclatura el cambio oficial de la Plaza de la Noche Triste, como se le conoce oficialmente a ese espacio, por el de la Noche Victoriosa. Y curiosamente aquí, en este archivo, doctora, precisamente aquí, en estos muros, el director del archivo acaba de localizar un documento que vale su precio en oro por el valor histórico que implica. Un juez, en el año de 1872, atendiendo una causa de litigio de tierras, se refiere a alguien en el proceso a la Plaza de la Noche Triste y él pone y apostilla, triste para los españoles, gesta gloriosa para los mexicanos. Entonces, desde la época del juarismo, 1872, se ha pretendido que se cambie el nombre de ese espacio y en honor a ese juez va a defender la causa ante la Comisión de Nomenclatura, la Secretaría de Cultura. Ahí también se dará a conocer
que se instaura como fiesta cívica de la Ciudad de México todos los 30 de junio como la celebración de la Noche Victoriosa. Posteriormente, el 10 de agosto, vamos a ir al Museo de Xochimilco, el Chinampashotli, es decir, el de la estera o el campo de flores. Museo que ha descrito ya de una manera mucho más puntual el secretario Esteban de Obras, en donde al interior se van a exhibir algunas piezas relevantes de las culturas de pueblos originarios de la región, pero lo más relevante es definitivamente el conocer ese portento de ingeniería, ecoingeniería, diría yo, que son las chinampas. El 12 de agosto vamos a hacer el cambio de nomenclatura de lo que es Puente de Alvarado, para que lleve el nombre de Calzada Avenida México Tenochtitlan. Todas las placas se van a unificar a las del centro histórico, porque es parte sustantiva y fundamental del centro histórico. Forma parte vital de ese corredor que parte del Zócalo capitalino y que nos lleva hasta Tacuba, que es precisamente la calzada de México, Tlacopan, México, Tacuba, que es una de las reminiscencias de nuestro glorioso pasado mexica. Ese mismo día por la noche, un grupo de calpullis tradicionales nos ha solicitado hacer la velación en Plaza del Seminario. ¿Y por qué en Plaza del Seminario? Porque van a esperar la salida del primer rayo del día siguiente, el día 13, que da justo por la calle de Moneda, y en cuanto se ilumine la Plaza del Seminario es el momento en que iniciaban las festividades que se tenían en relación al Templo Mayor. El 13 de agosto tendremos la develación, junto con el Gobierno de México, la develación de la nomenclatura en la estación del Metro Zócalo, iniciativa popular. Le propuso a la jefa de gobierno que esa estación se llamara Zócalo Tenochtitlan, y nos parece un acierto de la referencia y de el cariño popular que se tiene sobre Tenochtitlan. Y Zócalo, recuerden ustedes que es el peyorativo que utilizaron nuestros ancestros para definir la mal acabada e inacabada obra del monumento a la independencia que Santa Anna nada más logró construir el Zócalo, y de ahí le vino el nombre popular a la Plaza Mayor. Entonces, colocarle junto el de Tenochtitlan quiere decir la gran plaza de Tenochtitlan, la plaza más grande de Tenochtitlan. Al final de cuentas, la Plaza de México Tenochtitlan. Habrá, a partir de ese momento, la inauguración de las ventanas arqueológicas del centro histórico de la ciudad. Se llevará a cabo una ceremonia cívica en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y ese día se inaugurará una reproducción fidedigna a escala, 16 metros de altura, de lo que fue el Templo Mayor o el Hueyteocalli en el Zócalo capitalino. Allí, a partir de ese día y hasta principios de septiembre, a las 8:30 de la noche, a las 9:30, habrá una intervención de memoria luminosa que nos remitirá a el origen de México Tenochtitlan y a la fortaleza y grandiosidad de la cultura que en torno a este gran elemento, ese gran corazón de la vida de los mexicas aztecas, constituyó el Templo Mayor. También el 13 de agosto se estará poniendo en circulación un timbre postal
se dará a conocer el billete de Lotería Nacional, ambos conmemorativos de este evento tan relevante, y los calpullis tradicionales de la Ciudad de México tendrán sus ceremonias, su forma de recrear, de reconsiderar y de la nueva narrativa que le aplican a un momento tan doloroso para ellos, pero que han mantenido vigente a lo largo de 500 años. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde estarán en el Zócalo llevando a cabo sus ritos y sus representaciones. Más tarde, a las 5 de la tarde, se presentará la cantata épica Cuautlihuatzin de Samuel Siman sobre el libreto de Samuel Maines, y a partir de ese viernes 13 por la tarde y todos los sábados y domingos hasta el inicio de septiembre habrá presencia de resistencias culturales a través de expresiones artísticas de danza y música. Lo ha dicho el secretario Esteva, se iluminará los edificios de gobierno, las calles principales hacia el Zócalo capitalino con una presencia, reminiscencia luminosa de esta conmemoración. 13, 14 y 15 de agosto, por iniciativa de un grupo de ciudadanos, de artistas, se va a llevar a cabo la ubicación pictórica en pintura de lo que fue el territorio de las islas que conformaron México Tenochtitlan, México Tlatelolco, a efecto de detonar una reflexión y diálogo sobre nuestra identidad y las relaciones de poder sobre lo que se ha construido aquí en 5 siglos. Para el día 14 de agosto tendremos la participación y presencia en el Zócalo de la memoria viva de las resistencias. Hablamos de los pueblos originarios del Anáhuac, de los pueblos de la Ciudad de México, que a través de sus músicas, su danza, sus flores y sus cantos van a estar rememorando, recreando esa memoria y la estarán ofrendando hacia quienes visiten el espacio del Zócalo. Habrá la representación de pelota mixteca a efecto de rememorar que es de los mexicas y que es todo una puesta en escena en torno a la lucha eterna entre lo masculino, lo femenino, lo solar y lo lunar. Se pondrá también en valor a la Llorona, no como lo ha querido imponer la cultura occidental como una cuestión de Día de Muertos, no. La Llorona es la madre tierra que llora por la muerte de sus hijos, la desaparición de su cultura, de su estirpe en manos de gente extraña. Es una alegoría de la propia conquista que se significa en el dolor que solo una madre puede expresar sobre lo que ocurre en torno a sus hijos. Habrá danzas de reafirmación cultural, no de conquista, habrá danzas de mujeres como las de Actopan y una serie de actividades reivindicatorias de nuestros pueblos originarios. Haremos la inauguración de la intervención que se lleva a cabo en la Magdalena Mixuca, lugar del parto, que significa para el pueblo mexica un punto fundamental, premonitorio de lo que será la fundación de México y la fundación de Tenochtitlan. Allí, en Mixuca, es en donde parieron las mujeres que formaron a esa generación que llegaría a Tenochtitlan. De allí vinieron a la Plaza de Talavera, en donde estaban todos los baños de purificación temazcales
que se encuentra uno de ellos recientemente descubierto. Y por último, pero no por ello menos importante, tanto Capital 21 como Canal 14 están produciendo y exhibirán una serie de programas denominados La Batalla por Tenochtitlan, conducidos por el doctor Pedro Salmerón Sanguinés, que comenzará el 18 de agosto y concluirá el 22 de septiembre. En total son 63 intervenciones las que conforman este programa de la conmemoración de 500 años de resistencia indígena de la Ciudad de México. Son actividades desde dentro de un mes, hoy es 13 de julio, prácticamente arrancamos el próximo jueves hasta prácticamente en el aire, en televisión, el 22 de septiembre, permitiéndonos vincularnos con la siguiente gran efeméride que en su momento se les informará. Gracias. A continuación, invitamos respetuosamente a la senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez, quien nos acompaña vía remota. Sea tan amable de hacer uso de la palabra. Muchas gracias y muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Ante todo, muy buenos días a todos los presentes, especialmente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y con mucha emoción de estar participando en estas actividades. Primero que nada porque la memoria es indudablemente el manantial del que bebe la justicia. Y este país tiene sed de justicia desde hace más de 500 años. Así que da mucha emoción escuchar todas estas actividades que se van a realizar. Y me viene a la memoria esa gran propuesta del poeta Bonifaz Nuño, cuando dice México es indestructible, porque nuestros abuelos labraron en piedra los cimientos espirituales de nuestro país. Y creo que esa indestructibilidad de México se muestra todos los días en la resistencia indígena, en lo que es la presencia indígena en todo nuestro quehacer, y también, como lo diría el poeta Bonifaz, en nuestros propios genes, porque finalmente somos las mismas personas que fuimos y somos las herederas de toda esa extraordinaria cultura que es nuestra cultura milenaria de México. Así que simplemente escuchar que se borra de la ciudad el nombre de Alvarado, que fue ese asesino brutal, y se convierte en Avenida México Tenochtitlan, me hace latir el corazón profundamente. Pero todas estas actividades, yo creo que esta conmemoración puede ser realmente un parteaguas de aquí para adelante, con este impulso, con esta transformación y estas ganas que tenemos de cambiar nuestra realidad cotidiana, que sea también la valoración del mundo indígena y de nuestra cultura, que a fin de cuentas, como lo dice la gran Loret Sejourné, es quizás una de las culturas más importantes del mundo, esta cultura que no se consume, sino que se consuma. De modo que, para referirme concretamente a la actividad de lo que serán los debates de los jueves, a partir de este jueves 15, estamos hablando de esta mesa de debates, abrir el diálogo, que sea un diálogo informado y respetuoso, pero también plural, porque el país y la ciudad están necesitando que se escuchen todas las voces, que se pueda realmente debatir las preguntas que se hacen desde los académicos hasta las personas de la calle. Cualquier persona se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la Malinche? ¿Realmente quién es ese personaje del que conocemos tan poco,
de la que sabemos apenas si su nombre y no con toda seguridad ni dónde nació, ni dónde murió, ni cómo vivió, y sin embargo atraviesa toda nuestra realidad. A partir del siglo XIX y XX fue estigmatizada, fue satanizada, se la convirtió en la traidora per se de la cultura, se la convirtió en un ser negativo y con ello también caen en el olvido la lucha de millones de mujeres indígenas que desde mi punto de vista y mi experiencia son ellas, las mujeres indígenas, las que han sostenido a este país durante todos estos siglos. Así que la reivindicación de la mujer indígena y entre ellas una mujer como la Malinche, que pasar de ser esclava a ser una mujer de poder, que quizás fue el bello rostro, como lo dice el doctor Federico Navarrete, el rostro bello de la conquista, me parece importantísimo como un parteaguas también para lo que es la lucha de las mujeres en la actualidad, que quizás es una de las luchas en el mundo más importantes en el momento. Así que les esperamos todos los jueves desde el Foro Cosmos, desde Capital 21, y también me parece que serán retransmitidas estos debates por el canal 11 y el canal 14. Les esperamos a partir de este próximo jueves 15 a las 6 de la tarde para que con la compañía de varios expertos en el tema y sobre todo expertas que estarán en presencia ese día, vamos a hablar y a debatir de forma plural, abierta e informada sobre quién fue la Malinche y por qué es momento de reivindicar esa figura y acabar con una definición machista y discriminadora de una mujer tan brillante. Así que muchas gracias por esta invitación y muchas felicidades por todo lo que se está haciendo. Que viva nuestra cultura indígena. Muchas gracias. Estimamos las palabras de la senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez. Damas y caballeros, a continuación escuchemos el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Gracias, Jesúsa, por acompañarnos hoy a distancia. Muchas gracias a todos. Ángeles, muchas gracias. Pablo, por estar aquí, al equipo de trabajo. Y el día de hoy lo que anunciamos es a un mes de lo que históricamente se ha llamado la caída de México Tenochtitlan, que se cumplen 500 años. A un mes de esta fecha, del 13 de agosto, nosotros, junto con el Gobierno de México, el 13 de agosto en realidad estaremos conmemorando los 500 años de la resistencia de nuestros pueblos originarios. Y a un mes mostramos pues las distintas actividades que conmemoran estos 500 años de resistencia. Desde hace tiempo estamos realizando distintas actividades de conmemoración de los 7 siglos de historia y en particular ahora, a un mes del 13 de agosto, en donde conmemoramos 500 años de resistencia indígena, estamos planteando distintas actividades y distintos debates. El primero es una serie de debates, porque queremos cuestionar la palabra conquista. Queremos cuestionarla porque en realidad hay 500 años de resistencia y no necesariamente 500 años de conquista. Queremos ponerla a debate porque en realidad el racismo y el clasismo que se siguen viviendo en nuestra sociedad son parte de esta herencia colonial. Así que queremos poner a debate todo ello de lo que históricamente se ha llamado la conquista de México frente a los 500 años de resistencia y lo que fue en particular la llegada de los españoles a al México Tenochtitlan y en general a Mesoamérica. Segundo, queremos poner a debate, ya lo dijo Jesúsa, y con ello voy a culminar mi intervención más adelante, lo que significa Malintzin, la Malinche Marina. Las mujeres indígenas en nuestra historia,
una mujer que desde muy pequeña poco se conoce de su historia, pero fue entregada por su familia y que al final terminó como parte de la gran traductora entre Cortés y el pueblo mexica, pero no solo el pueblo mexica. Y queremos reivindicar la figura de las mujeres indígenas en nuestra sociedad, y en particular tenemos que empezar por esta mujer indígena, que repito, al final leeré alguna parte del texto de Federico Navarrete. Así que abrimos una serie de debates que por lo pronto durante este mes estarán dedicados a México Tenochtitlan y 500 años de resistencia. E iniciaremos con el debate de Malintzin, Marina Malinche. Segundo, son una serie de intervenciones físicas que hemos venido realizando a lo largo del año, que se concretan en varias intervenciones. Una de ellas la vamos a visitar saliendo de aquí, de la que han estado encargados Pablo Moctezuma y Ángeles González Gamio, que son mosaicos que muestran, al menos muy cercano, el límite de la ciudad de los lagos, qué era México Tenochtitlan y dónde está ubicada. Y esto se va a complementar con una serie de historiadores que van a marcar la línea de lo que era el México Tenochtitlan, sus límites, hasta dónde llegaba la ciudad de los lagos. Segundo, esta intervención que nos parece un rescate de la memoria histórica fundamental, que es el cambio de nombre de Puente de Alvarado a México Tenochtitlan. Como ustedes saben, Pedro de Alvarado fue el que, pues en realidad, ordenó, como lo dice la historia, la gran matanza del Templo Mayor. Y creemos que en reivindicación de nuestros pueblos originarios y del México Tenochtitlan, es mejor que lleve el nombre de México Tenochtitlan más que de Pedro de Alvarado como Puente de Alvarado. Es una reivindicación histórica y un conocimiento de realmente qué fue lo que ocurrió. Lo dije en su momento cuando estuvo aquí Dilma Rousseff con el presidente de la República. Nos enseñaron cuando pequeños que la conquista de México se dio de manera pacífica, que fue un mestizaje muy distinto al que se dio en el norte del continente, donde hubo prácticamente un exterminio. Y eso es falso. Fue una intervención violenta. En particular 2 episodios, que fue el genocidio de Cholula y del Templo Mayor, pero no solamente, también y en particular lo que significó la entrega de las mujeres como parte del tributo y parte de esta cultura que quizá existía desde antes, pero que es parte de esta historia violenta. Y si hablamos de pandemias, también la pandemia de la viruela y lo que provocó en nuestros pueblos originarios y el exterminio de muchísimos habitantes de México Tenochtitlan y de otros pueblos originarios. La propia Inquisición, es decir, hay que desmitificar muchos de lo que nos han hecho poco a poco ir inculcando en nuestra cultura y realmente poner a debate, no imponer, sino poner a debate lo que realmente fue esto que llamamos la conquista de México. Así que son estos mosaicos, México Tenochtitlan, y también la Plaza de la Noche Victoriosa, no de la Noche Triste, sino de la Noche Victoriosa, que se explica por sí mismo. Y la otra son una serie de intervenciones culturales que ya presentó José Alfonso, que vienen durante todo este mes y hasta el 5 de septiembre, previo a la celebración en la capital y en otros lugares de la República de los 200 años del México independiente. Así que esto es lo que abrimos hoy a debate, lo que queremos conmemorar en estos 500 años de resistencia, y me voy a permitir leer un texto de Federico Navarrete, que son sus últimas páginas de esta historia de Malintzin, que vale la pena poner a debate, y por eso este jueves inicia este debate y la reivindicación de esta mujer indígena. Por eso Malintzin, que tanto nos deslumbra y sorprende, sigue siendo un enigma,
¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Sobrevivir nada más? ¿Vengarse como han propuesto muchas y muchos? ¿Lograr una conquista de buenas palabras? ¿Ayudar a atenuar la violencia de los españoles, como sugiere Camila Tausen? Nunca lo sabremos, pero no debemos dejar de imaginarlo. Y toca, creo yo, a las mujeres de hoy hacer esta labor, a las indígenas, desde luego, como las que integran el colectivo Malintzin, y también a las que son y han sido cautivas y violentadas. De lo que no cabe duda es de que la identidad de Malinche está ese ensamblaje poderoso y sorprendente entre el conquistador y la conquistadora, el capitán y la traductora, el español y la indígena, ha estado siempre en disputa. Durante los 300 años que duró el régimen colonial, imperó entre los indígenas, es decir, entre la inmensa mayoría de la población de la Nueva España, la versión tlaxcalteca, que exaltaba la figura de Malintzin, la vinculaba con la Virgen María y con la tierra de la Nueva España, la vestía con los mejores huipiles, le daba la mayor dignidad e importancia. De esta manera, enfatizaba la complementariedad entre el polo femenino mesoamericano, enfriador y suavizador de la violencia, y su contraparte española. Era además una representación de la libertad con que los mesoamericanos habían aceptado el catolicismo y de la dignidad de los indígenas conquistadores. Esta fue la versión dominante en las historias visuales, las leyendas, las danzas y conmemoraciones, las crónicas y cartas de los indígenas. Sigue siendo hoy la visión presentada en las danzas rituales que conmemoran la conquista. De manera mucho más lenta, los españoles construyeron su propia versión histórica, en la que enfatizaban, claro, la primacía singular del varón conquistador y llegaron incluso a borrar la presencia de su traductora. Esta versión, sin embargo, tuvo mucho menor difusión entre la población de la Nueva España, pues era patrimonio exclusivo de los criollos que se pretendían descendientes de los conquistadores. Con la independencia de México, y por medio de la moderna ciencia histórica del nacionalismo, de la literatura y de la cultura letrada en español, los mismos varones criollos y después mestizos que pretenden que solo debe imperar el lado masculino occidental de la pareja, se apoderaron de la palabra. Han escrito múltiples volúmenes exaltando al varón cortés, escudriñado cada una de sus intenciones, interrogando el más mínimo de sus sentimientos, atribuyéndole a su cultura, a su origen, a su género mismo, toda la razón y el poder. Por otro lado, han ejercido una constante violencia verbal contra Malintzin, le han propinado insultos, la han denigrado. Tal asalto discursivo es una continuación moderna y letrada de la tradición de violencia contra las mujeres, que hizo cautiva a esta mujer y la entregó a sus nuevos dueños, una tradición basada en la sumisión de las mujeres y en la negación de su capacidad de pensar, sentir y actuar. Dice Federico Navarrete, mis alumnas y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras estarán de acuerdo en que hoy día la violencia contra las mujeres, su secuestro y tráfico, la negación de sus voces y sus necesidades siguen siendo una realidad lacerante, una amenaza directa a su seguridad y a su vida. Por ello es urgente e indispensable romper esas cadenas de sometimiento y agresión, sean físicas o intelectuales, sean por boca de conquistadores o de premios Nobel. Por eso también es importante dar el respeto que se merece al lado femenino de la Malinche, a esa mujer siempre fascinante y siempre desconocida, Malintzin. Así que en esta discusión o este debate que queremos abrir sobre Malintzin, también sobre las hijas de Moctezuma y muchas otras mujeres indígenas y heroínas anónimas de la historia de México. Así que hoy abrimos a un mes de la conmemoración de los 500 años de la resistencia de nuestros pueblos originarios, este debate también de las mujeres indígenas. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Wendy Roa de Grupo Imagen.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los del Presidium. No sé quién me pudiera responder esta pregunta. Con relación a los mosaicos, ¿cuántos mosaicos son los que se van a colocar? Y también si me pudiera dar el lugar de la colocación de estos mismos, por favor. Se van a colocar 200 mosaicos. Este año ha habido muchas conmemoraciones. El primero fue colocado en Azcapotzalco y es el mosaico de Margarita Maza de Juárez, que cumple 150 años de muerta. Ella murió en 1871. También se colocaron mosaicos en lo que va a ser el Museo de Xochimilco. Ahí se colocaron 4 mosaicos. Uno de ellos es del mapa antiguo de Xochimilco, que era una isla originalmente. Y en el pueblo de Mixiuca se colocaron 4 mosaicos como parte de la intervención que está haciendo la Secretaría de Obras. El 30 de junio se inauguró el mosaico en Popotla, en la Plaza de la Noche de la Victoria, y se están colocando mosaicos en Puente de Alvarado, que va a cambiar de nombre a México Tenochtitlan, reflejando la matanza terrible en la fiesta de Toscat, donde Pedro de Alvarado masacró a miles de danzantes. Y en el centro de la ciudad, en el perímetro de lo que era Tenochtitlan, se han colocado 20 mosaicos con el glifo de Tenochtitlan y seguirán colocándose. En total van a ser 200 mosaicos, incluyendo también los que se van a referir a la consumación de la independencia, a las mujeres que han sido muy olvidadas, pero que fueron un motor de esta lucha por la independencia, y bueno, todos los grandes héroes desde el inicio hasta la consumación de la independencia. Y de esta forma, pues lo que procuramos es reactivar la memoria histórica. Gracias. También el secretario de Gobierno hablaba acerca de esta réplica monumental del Templo Mayor, 16 metros que van a estar colocados ahí en el Zócalo capitalino. ¿Quién va a hacer este trabajo? ¿Qué materiales se van a ocupar? ¿Va a ser únicamente de la principal, vaya, o va a haber un estilo casitas, vaya, como estaba anteriormente? Mira, fundamentalmente está concebida por los arqueólogos y el personal técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes están coordinando e instruyendo el proceso de realización de esta gran maqueta, porque es eso, va a ser una gran maqueta que de 16 metros de alto cuando tenía 44, por eso decimos que esa escala, pero ya 16 metros pues es más alto para que nos imaginemos, quienes recordamos la ofrenda monumental del año 19, esas tenían 11 metros de alto, esas estructuras, y eran bastante impresionantes. De 16 se verá extraordinaria. Evidentemente, al tratarse de una maqueta, se tendrán todos los cuidados a efecto de que solamente sirva para la observación, la contemplación, la localización y ubicación de elementos fundamentales o característicos de este gran templo, que en su séptima etapa constructiva es la que encontraron los españoles cuando llegaron a esta ciudad en 1519. Hablan de un espectáculo que va a haber tipo… le queremos denominar, es una intervención luminosa. O sea, la memoria está íntimamente vinculada con la luz. O sea, cuando uno trae un recuerdo a la memoria, uno tiene la luz de ese recuerdo, es como el flashazo, se dice en nuestra época. Entonces será una intervención luminosa que narrará en un espacio de 8 o 9 minutos los hitos más relevantes de la peregrinación, la fundación de esta gloriosa ciudad.
Si me lo permite también, el costo total que se va a tener de estos festejos que, como dicen, ya arrancaron y estarán concluyendo en septiembre. Recuerdas que siempre les pedimos de la manera más atenta que nos permitan concluir para darles a conocer los costos. O sea, estamos en una época de austeridad. Serán austeros los eventos, pero lo más relevante a concepción de todos quienes estamos participando es que la austeridad nunca estará reñida con la recuperación de la memoria. Perfecto, gracias. Y en otros temas, doctora, si me lo permite también, ayer anuncia cambios en su gabinete, entre ellos la llegada de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno. Sabemos que César Cravioto es el suplente de Martí Batres y por lo tanto tendrá que asumir su cargo como senador suplente. En este caso, ¿qué va a pasar? ¿Quién llega a la Comisión de Reconstrucción sabiendo que estamos en el momento auge en donde pues está acelerado el proceso de reconstrucción y siendo un área tan sensible para el trato que se debe de tener con los damnificados? Sí, se va a quedar parte del mismo equipo, ya el día de mañana vamos a dar a conocer, necesitamos darle continuidad a la reconstrucción, entonces difícilmente podríamos poner a una persona nueva que no tuviera pues la historia de la reconstrucción y sobre todo pues todo el trabajo que se ha hecho con todos los habitantes que de alguna manera resultaron damnificados. Entonces, mañana lo anunciamos. No habrá cambios mayores. No. Y por último, con relación a la rehabilitación de las escuelas, el 30 de agosto se anunció el inicio ya del ciclo escolar. ¿Cómo van? Va bastante bien, de hecho, José Alfonso, tal vez tengas más información, que ha estado en comunicación con todas las alcaldías. Va bastante bien la rehabilitación, no sé si quieres comentar algo y con gusto les damos después el reporte exacto para… Sí, mira, por instrucciones de la jefa de gobierno y tomando en cuenta de que venía el regreso a clases y que coincidía con proceso electoral, me encomendó ponerme en contacto tanto con la autoridad educativa como con las alcaldías y eso nos permitió ubicar cuáles son las escuelas que estaban todavía en proceso de rehabilitación. Va bastante bien, como lo ha dicho la jefa de gobierno, y prácticamente, si quieren, posteriormente les informamos, había solamente 28 que estaban en proceso, una de ellas que es de reconstrucción total, pero que tiene su sede alterna, que seguirá siendo el espacio en donde abrirán el ciclo escolar, y es un kinder precisamente el que estaba en esa situación. Perfecto, entonces sí está garantizado que para el 30 de agosto ya todas las escuelas estén totalmente listas. Como lo definimos con la autoridad educativa y las autoridades de las alcaldías y junto con la Secretaría de Obras, estarán correctamente preparadas y sanitizadas para poder operar el ciclo escolar. Perfecto, muy amable, gracias. Siguiente pregunta, Anarely Palomares de TV Azteca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Primero, algunas puntualizaciones en torno a las actividades de conmemoración. El juego de pelota, nada más precisar en qué espacio se va a realizar, no sé si entendí bien que sería en el Zócalo, y también precisar la fecha. Mira, es el 14 de agosto, es como una aportación del pueblo originario de Mixquic. No es una cuestión deportiva, es una escenificación y se llevará a cabo en el templete que exprofeso se colocará en Zócalo capitalino. Perfecto, muchas gracias. La iluminación, estos cuadros históricos luminosos, ¿se colocarán únicamente en el primer cuadro o se ampliarán a otras avenidas emblemáticas como Paseo de la Reforma, donde también años anteriores se colocaban algunos de estos letreros luminosos, cuadros luminosos? Sí, como siempre lo hacemos, la intervención es tanto en Paseo de la Reforma como en el Zócalo. Y bueno, pues estaremos interviniendo también en algunos otros espacios que ya les daremos a conocer. Aprovechando que ya tiene el micrófono, anunciaba también alguna intervención sobre Calzada de Tlalpan. ¿Nos podría detallar un poquito más? Sí, bueno, como Calzada de Tlalpan es parte de la traza prehispánica y es una de las llegadas a México Tenochtitlan, no sé si han notado todos los murales que se han estado pintando tanto en las estaciones de metro como en los túneles.
y es parte de esta referencia o de esta conmemoración. Muchas gracias. Perdón, y si me permites, habrá lo que sí una participación de la sociedad muy importante que se me olvidó comentar, de empresarios y de vecinos de lo que era la traza original de México Tenochtitlan, que colocarán pendones más o menos similar a este que es el emblema de conmemoraciones de 500 años de resistencia, a efecto de generar esa atmósfera de participación desde edificaciones posteriores a este proceso, pero que reflejan los 500 años de resistencia, haciéndose visibles en fachadas, en aparadores o desde balcones. Pendones como este que tenemos aquí. De determinados tamaños, dependiendo del tipo de fachada en que se encuentran y quienes están participando. Ha sido un trabajo muy intenso de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Pueblos, para generar este ambiente. Ok. Y la ceremonia con motivo de la Fundación Solar de México Tenochtitlan, ¿cuándo y dónde sería? Es el 26 de este mes, julio. Ellos comienzan a las 8 de la mañana y originalmente se había planteado que es desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Sin embargo, por condiciones epidemiológicas, ellos mismos propusieron disminuir el número de participantes sensiblemente, pero sí representativo, y comenzarán sobre 8 de la mañana a efecto de que a las 13 horas con 36 minutos, que es justo cuando el sol pasa por el cenit, los diferentes grupos, que son en número de 4, hagan la jaculatoria, como le llaman ellos, al paso cenital del sol, que para todos ellos es el momento de la fundación solar de Tenochtitlan. ¿Esto se realizará en el Zócalo? En el Zócalo, y concluirá a las 15 horas. Perfecto, muchas gracias. En otros temas, preguntarle, doctora, ayer en la sesión de preguntas y respuestas nos comentaba que seguramente, que ya este mes estaría dando a conocer el proyecto de rehabilitación elaborado por la Comisión Técnica, también aprovechando que está el secretario de Obras. Preguntarle si hay una fecha tentativa. ¿Quedaría descartado entonces que se presente esta semana, que se cumpliría el mes y serían las siguientes semanas? Y si tienen una fecha. Sí, no quisiera dar una fecha. Hemos estado muy de cerca con la Comisión Técnica, con el ingeniero José María Riobó y todos los ingenieros que están en el proyecto. Ya hay prácticamente una solución para el tramo elevado. Falta todavía el tramo subterráneo y algunos otros temas. Entonces queremos presentarlo junto, podríamos presentar ya lo del tramo elevado, pero estamos esperando a tener todo listo para poderlo presentar junto con el presidente de la República. Esta solución en el tramo elevado apuntaría hacia la rehabilitación, según lo que ha comentado en algunas ocasiones previas. ¿Estoy entiendo bien? Tiene que ver con pues una reestructuración del tramo, pero ya se va a presentar en su momento. Un reforzamiento quizás sería la mejor palabra. Muchas gracias. También nos había comentado anteriormente que estaban trabajando ya de cerca el sector de antros, de la vida nocturna en la Ciudad de México con la SEDECO. Ya salió información ahí en el sentido de que están trabajando en una especie de certificación para poder retomar sus actividades. ¿Algo que nos pueda comentar de esto, doctora? Sí, si quieren lo vemos el viernes. Sé que ha estado trabajando la DIP con Secretaría de Desarrollo Económico con este sector. La idea es, sin excluir, pues buscar que en los lugares cerrados pues haya personas que ya hayan sido vacunadas o que hayan dado negativo una prueba. Esa es, digamos, más o menos la idea del esquema. Pero ya en concreto creo que se presentó ayer un avance y el viernes podría presentarse más. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente también pedirle su opinión sobre el destape del canciller Marcelo Ebrard de esta mañana en Palacio Nacional. Pues está bien, así como muchos otros, como lo ha dicho el presidente. Yo respeto mucho a Marcelo y a todos los compañeros y compañeras del Gobierno de México que ha mencionado
el presidente de la República y, como lo he dicho, en mi caso, pues estoy dedicada a la ciudad. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Última pregunta, Rocío González, de La Jornada. Hola, buenas tardes a todos. Primero preguntarle sobre el tema, sobre los recursos que se asignaron para las obras en las distintas intervenciones que se nombraron, secretario. Bueno, sí, como vieron, las inversiones, por un lado, son parte de la inversión que traemos de espacio público. Entonces, en el caso de la México-Tenochtitlan son en total 160 millones, son 3.2 kilómetros, es una intervención inclusive más extensa que la que hicimos en Avenida Chapultepec. Aquí también hacer notar que muchas de las intervenciones de espacio público de recuperación de vialidades tienen que ver con estas trazas históricas. Avenida Chapultepec es uno de los casos, ¿no? Además está lo del Parque Ecológico Xochimilco, que fue la rehabilitación, regeneración de ese parque y la recuperación, que además estaba privatizado, la rehabilitación del museo, que venía ahí la inversión de 1.2, más la Chinampa. Y tenemos, bueno, en realidad la parte del alumbrado, que ese es, como lo mencioné, casi el 90% lo hacemos de reciclado de cada año, aprovechando los materiales, y lo hacemos con el personal de servicios urbanos. Y no recuerdo cuál otra tengo, pero bueno, en general son inversiones que traíamos del presupuesto anual, ¿no? Gracias. Y preguntarle a la doctora dos cosas. Por un lado, ¿cuál va a ser la dinámica de los festejos? Porque justo es la fecha donde se anuncia que va a haber pues un repunte en los contagios de la pandemia. Y dos, en la cuestión de los debates, ¿de qué manera se va a reivindicar la imagen de la Malintzin? ¿En esos debates va a participar usted directamente? Sí, en el caso vamos a guardar las medidas sanitarias y sobre todo ver cómo va aumentando. En caso de que pudiera provocarse alguna aglomeración, pues estaremos buscando filtros sanitarios, pero también es importante, son 500 años, no podemos dejar pasar la fecha. Con relación a los debates, en realidad hemos estado platicando con muchas personas. El jueves próximo hay un primer debate. No voy a estar presente personalmente, pero va a haber pues distintas personas que estén presentes, tanto como conductores del debate, como parte de este debate, y también pueden asistir también con sana distancia un grupo importante de personas. Se va a llevar a cabo ahí en el Faro Cosmos. ¿Qué otra pregunta? Creo que ya era eso, ¿verdad? Sí, y sí. El otro tema, igual preguntarle, comentaba en sus redes de una reunión con el titular de la unidad financiera, si nos pudiese ampliar un poco de qué temas trataron. Sí, hay varios temas que estamos llevando con la UIF, algunos temas de investigación que se llevan, y además pues valoramos mucho el trabajo de Santiago Nieto, entonces nos reunimos cada tanto tiempo y hoy pues agradezco la visita que tuvimos. Okay. Igual insistirle sobre el destape del canciller Marcelo Ebrard. Sí. Usted también estuvo enlistada entre los aspirantes o en los que podrían aspirar a la presidencia. Esta deferencia que hace el presidente hacia usted, ¿qué opinión le merece? Y si también estaría preparándose como el canciller para alzar la mano. Creo que el presidente ha mencionado a Rocío Nale, Tatiana Cloutier, a Esteban Moctezuma, a Juan Ramón de la Fuente, a todos ellos y a quien quiera participar en su momento en la encuesta, en su momento, pues obviamente lo respeto mucho y creo que pues cualquiera tiene derecho a participar en esta encuesta, ¿no? Sea parte del gobierno federal o no. Pero en este caso en particular, en mi caso, estoy concentrada en la ciudad. ¿El canciller se anticipó a los tiempos? No quiero comentar sobre ello porque va a ser la gran nota y no estamos en eso. Queremos que hoy la nota sea el debate, la discusión y la reivindicación de las mujeres indígenas, en particular de Malintzin. Muchas gracias. Gracias. Finalizamos conferencia de prensa. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes.